Bueno, vamos a comenzar simplemente cerrando los ojos un minuto, ¿vale? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar, el tema que hoy nos ocupa es el de la presencia y la liberación o la autoliberación, o lo que también podemos llamar el estado de autoperfección, en el que, tal y como son las cosas, está perfectamente bien. Un estado de facilidad, un estado, por así decirlo, de plenitud intrínseca al ser. Pero para entender quizás este estado, convenga comenzar entendiendo lo que no es ese estado, lo que sería el estado de la mente dual, estar en la mente dual o estar en el ego, comprender cómo es nuestra experiencia como seres humanos desde la mente que está confundida e identificada con unas ideas, con sus propios pensamientos, con una ilusión. Entonces, vamos a empezar por aquí, para comprender que el ser humano, dentro de lo que es la expresión de la conciencia, como sabéis, se expresa a través de la vida, desde los reinos mineral, vegetal, animal, el reino del ser humano, tiene una expresión. Y en la mente humana, hay una confusión que podemos llamar como un error fundamental. Ese error es el que, digamos, conocemos como ego, la identificación con un ego. La mente cree ser una idea de nosotros mismos, una imagen mental, con su historia, con su, digamos, vida, con sus necesidades. Como una imagen mental es algo realmente que no tiene solidez, pero que nosotros, la mente, en su identificación, le da una realidad, le da una solidez. Entonces, esa identificación con una idea sobre quién soy yo es lo que podemos llamar como el error fundamental que nos hace estar en una vida carente o con sufrimiento, o en una vida, digamos, donde estamos sometidos a la ilusión, al deseo, al temor. Vamos a entender esto fácilmente, ¿no? La mente dual, que se identifica con una idea, con un yo, Fernando Camacho, ¿no? Soy una entidad, digamos, sólida, cree ser una entidad sólida, y por lo tanto esa entidad sólida, de forma equivocada, confundida la mente con esa entidad, crea una distancia con todo lo demás, con todo lo que es el universo. No solamente en esa identificación conmigo mismo, sino en todo lo demás, los objetos, las otras personas. Entonces comenzamos a vivir la vida y vivimos la vida desde una visión dual, una visión dualista. En el momento que nosotros creemos ser algo sólido e independiente del resto, de la totalidad, del universo, comenzamos a tener problemas. Hay muchos problemas. Eso trae un temor muy grande, el temor a dejar de ser, a la muerte, por ejemplo, que está en la base de todo miedo. Y trae también un deseo de existir. Queremos existir. El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, de alguna manera están como moviéndose hacia adelante en ese anhelo, en ese deseo de existir, buscando una plenitud, buscando una felicidad, como si algo nos faltase. Ese es el motivo de que vayamos detrás de éxitos, de triunfos, del dinero económico, de amores. Son todo experiencias que tratan de llenar una aparente carencia. Es aparente porque esa es la confusión de la mente, que hay una carencia, que estamos separados del resto y que necesitamos alimentar porque está esa desconexión del todo. Lógicamente ahí vivimos mucho sufrimiento. La mente dual, el ego, está siempre entre el pasado y el futuro.
entre el miedo a perder lo que tiene y la ansiedad por conseguir lo que anhela. Y continuamente nos está contando lo que necesitamos, lo que debe de ser la realidad, lo que deben de ser las otras personas, cómo se deben de comportar, cómo debe ser la vida, cómo debe ser todo, absolutamente. Hay un diálogo interno que, por supuesto, es neurótico, porque es todo un diálogo mental ilusorio, en el sentido de que no tiene una realidad en este momento de simplemente ver lo que hay y lo que es, ¿no? Sino que hay un diálogo que está alimentado por esas experiencias y por esa idea de mí mismo y de lo que yo quiero llegar a ser, el ideal, a dónde quiero ser. Quiero llegar a ser amada, quiero llegar a ser un hombre de éxito, quiero llegar a ser alguien con poder o alguien reconocido en la sociedad. Entonces está todo el día ese diálogo mental. Y ese diálogo mental, lógicamente, nos crea una falta de totalidad, de plenitud. Nos trae una confusión continuada. Bien, pues eso es lo que en las escuelas de conocimiento, en las escuelas espirituales, es lo que llamamos estar viviendo en la ilusión, estar viviendo en el maya, o estar en algunas escuelas, en el budismo, por ejemplo, se conoce como el samsara. Una rueda cíclica de pensamiento, de expresión emocional asociado a ese pensamiento, que es también ilusorio, que tú estás pensando en alguien que crees que tienes algo de ti, estás sintiéndote mal por ese pensamiento que tú tienes, sin ni tan siquiera cuestionarlo. Y ya estás creando todo ese patrón, ¿no?, circular del que nos salimos, ¿no?, toda esa ilusión. Que en definitiva es sufrimiento, de una manera u otra es sufrimiento, y en definitiva es confusión, porque nos vela, nos oculta nuestra verdadera naturaleza. Ese es el significado un poco de maya, de la ilusión. Es como ver en una caminata en la oscuridad, creer que estás viendo una serpiente y asustarte, y cuando te acercas realmente pues era una rama de un árbol, ¿no? Cuando ves la realidad, en tu mente te hace creer cosas que no son reales y tú las estás viviendo. Por eso estás como atrapado en una esfera de ilusión, y esa ilusión puede ser bonita. Durante muchos años puede ser muy bonita. Puede ser aquello que tu ego desea. Puedes tener éxito, puedes tener posesiones, puedes tener triunfos y amantes, o conocer el amor, entre comillas, desde esa satisfacción del ego, un amor dual. Pero siempre habrá una insatisfacción de base, ¿no? Habrá una carencia, porque el ego siempre va a necesitar nutrirse de nuevas experiencias para sentirse feliz. Es como cuando adquieres un nuevo vehículo, una nueva casa, te da una satisfacción, persigues ese deseo, y cuando lo tienes al momento ya no tiene valor, deja de ser valor. Entonces hay un valor más intrínseco de la vida, que es lo que buscamos todos los buscadores de la verdad. Aquello, por así decirlo, que no está sometido al tiempo, ni al espacio, ni a la impermanencia, que sabemos que en la vida, todo lo que está en la vida está sometido a esa ley de la impermanencia. Todo viene, todo pasa. Entonces, liberarnos del sufrimiento que nos supone, por ejemplo, el apego a las cosas, ¿no?, desde esa confusión, ¿no?, de la mente. Por eso, y para ello, es importante conocer y entrar en lo que llamamos el estado de presencia. El estado de presencia es el estado de estar aquí en el ahora, reconociendo la esencia de todo lo que es. La presencia sería aquello que calma, que trae paz a nuestro ser. La presencia es aquello que silencia nuestra mente. Silencia, calma, trae quietud, paz, plenitud. Y algo muy importante, que la presencia
es aquello que nos daba la visión de que todo es perfecto tal y como es, de que no hace falta cambiar nada. No quiere decir esto que estar en presencia vaya a ser dejar de estar en una acción en la vida o dejar de ser creativos, al contrario, no tiene nada que ver con eso. Pero simplemente es que vamos a tener una visión clara de que la realidad, de que la verdad, de que lo que es perfecto, tal y como es. Porque no va a estar una mente dual juzgando en base a nuestras creencias o condicionamientos. Esa mente dual que juzga es aquella que puede entrar en una charla y decir, esto no me gusta para nada, y empezar a sentirse mal porque tienes ese pensamiento y tienes una reacción emocional. Y ahí estamos en esa dualidad. Cuando trascendemos la mente dual, cuando entramos en una presencia, en un estar, en simplemente ser, como el latido del corazón, ¿no? No hace falta hacer nada para ser. Nuestro corazón está bombeando. Nuestro flujo energético está recorriendo todo nuestro cuerpo. Estamos respirando, estamos aquí, es una facilidad, es algo como sin esfuerzo, es una facilidad de simplemente ser, simplemente ser. Es la mente dual, la que, confundida con sus ilusiones, nos lleva a tener que hacer cosas de una manera estresante, no de una manera creativa, desde la presencia, que como imagino que aquí hay gente creativa, sabéis que surge como algo espontáneo, como una fuerza, ¿no? Como algo muy del ser. Pero desde la mente dual no tiene nada que ver con eso, es un estrés mental, es como una obligación de debo de ser así, debo de hacer esto, tengo que hacer esto. Mientras vivimos identificados y dándole valor a esos pensamientos, estamos de algún modo esclavizados, de algún modo estamos esclavizados por nuestra mente. Nuestra mente dual es la única que nos puede hacer daño, porque el ser es gracia. Dios, la vida, el universo, la totalidad es gracia, es vida, es bondad. Solamente es esa confusión, ese estado en el que la mente entra en sus propios conflictos, los que nos crean esa tensión y ese estrés, que en algunos momentos pueden llegar a ser muy doloroso, puede llegar a originarnos un gran sufrimiento, que por otra parte también es perfecto, porque el sufrimiento es un motor para despertar. ¿A qué queremos despertar? A esta presencia silenciosa, que no es la presencia de estoy presente haciendo una manualidad, porque ahí puede estar el error de yo, como una entidad sólida, estoy haciendo algo, aunque estoy muy presente, pero está activo esa confusión del ego. Sino esta presencia silenciosa y luminosa que es el ser. Y que nos podemos dar cuenta de ella por lo que he dicho antes, porque trae quietud, trae calma. No hay una discusión con la realidad y por lo tanto, de alguna manera, al no haber una discusión mental con la realidad, volvemos a darnos cuenta y a realizar la unidad que nunca ha dejado de ser, la unidad con la totalidad, que no hay nadie aquí independiente de nada, que todo lo que se está dando aquí es una unidad en sí misma, aunque nuestra experiencia limitada e individual sea individual, cada uno esté experimentando su propio mundo, pero la conciencia es una, y desde esa presencia te puedes dar cuenta de que cuando estás mirando a alguien, cuando estás observando a alguien, estás no solo observando el universo, sino también observándote a ti mismo, que es la conciencia, eres consciente. Todo es una unidad, entonces te estás viendo a ti mismo. Ahora mismo yo os estoy observando y lo que estoy viendo es, estoy viendo a mí mismo. Es un reflejo de uno mismo. Pero también al observar un objeto, también de algún modo el objeto se está observando a través de ti mismo. Porque es una conciencia la que observa.
una única conciencia. O sea, la cualidad de la presencia, que nos lleva a un estado de conciencia, un estado de conciencia de unidad, en el que la visión dual ya no aparece. Por lo tanto, no hay conflictos. No hay conflictos, aunque la vida pueda seguir trayendo dificultades, pero es como una facilidad en aceptar las cosas como son. Eso no quiere decir que todo vaya a ser fácil, ¿no? Las pérdidas, pero sí que puedes vivirlo desde otro punto, ¿no? Desde un punto compasivo, desde un punto más profundo y desde un punto donde puedes permitirte fluir también con la emoción que la experiencia pueda traer de una manera fluida, sin resistencias, sin resistencias. Estar en ese estado de presencia es lo que llamamos el estado de autoperfección, porque precisamente porque nos damos cuenta de que la realidad es perfecta tal y como es, que no hay nada que cambiar, todo está bien. Y esa no lucha, esa cesación de la lucha mental, nos lleva como automáticamente a abrir el corazón, a conectar con un aspecto divino de nosotros mismos, más luminosos, y a poder reconocer también las cualidades de nuestra presencia divina. Hay unas cualidades que podemos ver, ¿no? Como es la espaciosidad y la vacuidad de la realidad. La realidad, aunque aparezca como algo muy importante o como algo muy sólido, físicamente, por ejemplo, si soy físico, podemos ver físicamente que está vacía, que es vacío. Los átomos son vacíos. Desde un punto de vista místico, pues hablaríamos de la vacuidad, de la esencia de las cosas. Entonces tenemos como esa visión, ¿no? De que aunque aparentemente todo es sólido y es muy importante, realmente no es tan importante, ¿no? Es más una apariencia, pero realmente si entramos en presencia, vemos que esa esencia, la esencia de todo, es como un gran vacío que permite que todas las posibilidades se manifiesten. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese gran vacío es una luminosidad creativa. Es una claridad, es una luminosidad. No es un vacío, sino estaría como muerto, es un vacío vivo en el que hay mucha luminosidad. Cuando estamos en presencia podemos ver esa luminosidad, y esa luminosidad es un flujo ininterrumpido de manifestación. Así que la vida se está manifestando continuamente desde esa naturaleza del ser luminosa. Nosotros estamos ahí, siendo parte de esa manifestación, pero también como propia naturaleza del ser, conciencia que atestigua esa manifestación, porque sin nuestra conciencia, sin el observador, no hay creación. Hay un potencial infinito de creación, pero aparece el mundo cuando lo observamos. Si no lo observamos y cerramos los ojos, desaparece esta manifestación. Y lo que aparece, si investigamos, es nuestra esencia vacía y llena de esa potencialidad de manifestación. Entonces es como que nos podemos abrir a que cada momento lo que traiga la vida, lo que esté manifestando la vida, es la realidad, es un aspecto de Dios, que es un aspecto de mí mismo. Y eso produce cambios como muy importantes, porque puedes amar ese gran milagro. Dejar de discutir y de pelearte con tus interpretaciones sobre la vida, o sobre lo que tiene que ser la vida, o sobre lo que es. Es absurdo estar en ese nivel. Todavía es como un nivel infantil en la evolución del ser humano. Si el ser humano tiene que evolucionar, digamos que sería todavía, a nivel de esa conciencia, estar en ese plano de discusión mental sería como algo infantil o juvenil. Está en el corazón y está en el silencio del ser
y estar en la observación de la realidad, en una observación amorosa, permisiva, relajada, entregada, sería un estado maduro. Bueno. Y entonces tenemos la posibilidad, nosotros, en el momento que podemos despertar a esta realidad y a esta verdad, podemos reconocer que está esa mente dual, porque esa mente dual es la mente que nos habla. La mente que nos habla y que nos dice cómo tienen que ser las cosas y que juzga a los demás, esa mente, ¿a dónde nos quiere llevar? Esa mente es la confusión, hay que hacerle mucho caso, hay que observarla. Ahora viene con estos pensamientos, ahora trae esto, pero no creer esos pensamientos, porque cuando los creemos, los alimentamos, les damos energía con esa atención que le ponemos ahí, que es energía, y ya creamos una historia. Nos viene un pensamiento, nos lo creemos, y además no solo nos lo creemos, sino que se lo decimos al vecino y al amigo, y lo convencemos de que eso es real, y es mucho ruido. Pero el mundo necesita que despertemos, el planeta, vaya, la conciencia, porque el mundo está viviendo ahora una expresión de esa neurosis individual de forma colectiva magnificada por 7.000 millones de personas, por un crecimiento demográfico, por una crisis ecológica fruto de esa desconexión con el todo, de esa carencia que quieres más, quieres conseguir llegar a no sé dónde, porque hay una falta de plenitud, porque no estás en el ser, no estás simplemente relajado en la hora. Y entonces tenemos la posibilidad como de discernir cuándo estamos en la mente, de cuándo estamos en presencia, y eso sería como básico, la práctica básica, que podríamos llamar, si queréis, la práctica de la libertad, la práctica de la paz. Que os puedo recomendar mucho, ¿no? Practicar la paz. Cuando viene la mente, automáticamente viene tensión, viene una historia, pues eso es la no paz. Esa sería vivir la no paz. Y en vosotros, está la posibilidad de elegir en el momento que despertamos la conciencia y que nos damos cuenta del mundo a donde nos lleva la mente dual, si queremos estar en ese mundo, o a dónde podemos estar desde simplemente el ser, la relajación de la hora, la apertura del corazón al amar todo lo que es, tal y como es, sin más. Eso es la liberación. Y hablamos de autoliberación porque en esa relajación, en esa práctica de la paz, todo aquello que aparece, todo fenómeno, toda experiencia, todo pensamiento, toda emoción, se autolibera espontáneamente porque su naturaleza es efímera, es temporal. Todo aparece de la nada, aparece del ser y vuelve al ser. Si tú tienes una emoción, la que sea, fuerte o la emoción que tengas, no necesitas hacer nada más que entrar en la paz de tu corazón, porque esa emoción por sí sola va a volver a la nada, si la permites ser. Si tú esa emoción no la dejas ser, la juzgas, le empiezas a poner un pensamiento, le cuentas una historia, la analizas, ahí ya creas un sufrimiento. Lo mismo con los pensamientos, lo mismo con cualquier experiencia. Entonces podemos saber cuál es nuestro punto, digamos, en esa madurez espiritual, madurez de conciencia, porque cuando estamos en presencia, la vida se convierte fácil, vivimos más en el ahora, nos apegamos menos, amamos más, nos entregamos a las cosas sin buscar un retorno, la autoimportancia disminuye y las experiencias se integran de forma como espontánea. Tienes un encuentro con un amigo, con una amiga, con un amante, con un familiar, y cuando termina ese encuentro, termina esa experiencia y empieza la siguiente. Fluyes en el presente. Lo contrario es estar en la mente dual. Lo contrario es que tienes una experiencia, tienes un encuentro con un amigo, con un familiar, con un colega del trabajo, y hay una discusión, hay una lucha con eso, y te quedas con ella. Te quedas ahí un rato, un día, 2 días, una semana, o incluso se queda enquilosado
meses, años o vidas. Entonces es como, me gustaría que de esta charla nos lleváramos la importancia que es, lo importante que es estar atentos a cuando la mente está activa y nos está hablando, está juzgando la realidad, y cuando estamos en silencio mental. Y podemos como poner una alarma interna y decirnos a nosotros mismos, cuando la mente nos esté hablando, vamos a observarla y a decir, ya están aquí otra vez estos pasajeros, porque son pasajeros, que vienen a este momento y que se van a ir dentro de un rato. No tengo que hacer nada con ellos. Puedo respirar y volver como a esa práctica de la paz, que sería la práctica de la presencia, la práctica de contemplar la realidad tal y como es, estar relajados en el momento presente y seguir, porque aquí diremos, entonces se trata de estar todo el rato relajados y no, se trata de seguir el flujo energético, el flujo de vida que te va a llevar en cada momento de una experiencia a otra y discernirlo de, por así decirlo, las proyecciones mentales, el diálogo mental y los deseos orientados por el ego. Eso nos va a ayudar a liberarnos del sufrimiento y a evolucionar como seres humanos. Eso era lo que les quería compartir. Ahora vamos a abrir una ronda para que cada uno exprese su visión o preguntas, lo que queráis. A mí me gustaría que hablaras algo más de